torrijas tradicionales. Espero que os gusten muchísimo y ya sabéis, si es así, no dudéis en suscribiros al canal, que empezamos. Para elaborar esta receta de hoy necesitaremos leche entera, canela, piel de limón y piel de naranja, azúcar, pan de brioche, huevos, un aceite suave para freír y una mezcla de azúcar y canela para el rebozado final. Y recordad que al final del vídeo y abajo en la casilla de información lo encontráis todo detallado. Lo primero que vamos a hacer es coger un cazo, le añadimos toda la leche para dentro, lo vamos a poner a fuego medio, le añadimos también la cáscara de limón y de naranja, recordad, la parte blanca no la queremos, para que vaya infusionando. Le añadimos también la barrita de canela y el azúcar. Lo vamos a menear un poquito y vamos a esperar a que arranque a hervir. Y una vez veamos que arranca a hervir, ya la tenemos al punto, así que apagamos el fuego, la retiramos y ahora la vamos a dejar que temple, pero así, tapada, para que infusione bien todos los aromas. Pasados unos 15 minutos ya tenemos la leche bien infusionada. Ahora, con la ayuda de unas pinzas, le vamos a ir retirando las cáscaras de limón, las cáscaras de naranja y la varita de canela. Y una vez tenemos ya la leche lista, cogemos las rebanadas, como veis las he puesto en un recipiente donde puedan caber bien, para ahora irlas regando con toda la leche bien infusionada. Y las vamos a dejar aquí más o menos unos 10 minutos para que empapen bien, mientras vamos a ir ya batiendo los huevos. Transcurridos más o menos 10 minutos, con la ayuda de nuestras manos bien limpias, cogemos con mucho cuidado y vamos a ir levantando ya las torrijas. Las vamos poniendo, como veis, encima de una rejilla de estas de repostería que tiene un plato debajo para el sobrante de leche que vaya cayendo. Las dejamos escurrir 2 minutos y ya empezaremos a freírlas. Y ahora ya nos queda el último paso, ya tenemos el huevo batido, así que cogemos de nuevo con nuestras manos y mucho cuidado y pasamos la torrija por el huevo batido. Le damos la vuelta, dejamos que empape bien el huevo y, como veis, ya tengo una sartén aquí calentando con el aceite o de oliva suave o de girasol, como es en mi caso. Y ahora, con nuestras manos y mucho cuidado, vamos a empezar ya a freírlas. Vamos a poner la primera y vamos haciendo ya las siguientes exactamente igual. Pasamos por huevo con mucho cuidadito, dejamos que empape bien y a la sartén. Y una vez veamos que ya las tenemos bien doraditas por ambas caras, las vamos ya sacando a un plato con papel absorbente para que absorba el exceso de aceite. Y vamos haciendo el resto. Y ya por último lo que nos queda es coger nuestras torrijas y opcionalmente las podemos pasar por esa mezcla que tenemos de azúcar y canela, o incluso poner un poquito de aguamiel. Y ya sería el toque perfecto, aunque así, sin nada, están también riquísimas. Pues bien, aquí tenemos ya el resultado de nuestras torrijas de hoy. Espero que os animéis a hacerlas porque ya habéis visto que son súper sencillas. Prestiños, espero que os guste mucho esta receta de hoy y ya sabéis, si es así, no dudéis en suscribiros al canal, que empezamos. Para elaborar esta receta de hoy necesitaremos harina de todo uso, mata la uva o anís en grano, sal, piel de limón y piel de naranja, una ramita de canela, vino blanco, aceite de oliva, zumo de naranja y una mezcla de azúcar y canela para el rebozado final. Y recordad que al final del vídeo y abajo en la casilla de información os lo dejo, como siempre, todo detallado. Empezamos poniendo un cazo a fuego medio y le añadimos el aceite de oliva. Le vamos a añadir también las pieles de limón y de naranja, las añadimos todas, así. Y le vamos a añadir también esa ramita de canela. Ahora lo vamos a dejar así a fuego medio hasta que veamos que las pieles ya empiezan a dorarse. Esto ya lo tenemos, las pieles ya están empezando a oscurecer, así que apagamos el fuego y las vamos retirando. Y ahora dejaremos en este mismo aceite tan solo la varita de canela y le añadiremos seguidamente los granillos de anís. Ya dejamos el fuego bien apagadito
y que vaya aromatizando bien. Esto ya lo dejamos que se enfríe. Listo. Pasamos ahora la harina a un bol. Aquí ya la tenemos, cogemos un bol bien grande para poderlo manejar bien. Le vamos a hacer un huequito en el centro. Una vez ya tenemos el aceite templado con los granillos de anís o mata la uva, podéis elegir quitárselos. Cogéis y coláis el aceite y ya lo vais a tener. Pero a mí me gusta añadírselos porque le dan un aporte de sabor riquísimo. Lo añadimos y ahora con la ayuda de una espátula vamos integrando la harina junto con el aceite. Seguidamente le añadimos el vino blanco, le añadimos el zumo de naranja, que es recién exprimida, ya habéis visto que tiene un poquito de pulpa porque yo no lo he colado para que le añada más sabor, y esa pizquita de sal. Y ahora lo vamos añadiendo, lo vamos amasando con la espátula y cuando ya no podamos más pasamos a hacerlo con las manos. Mirad, este es el punto en el que vamos a pasar a seguir amasando con las manos. Para ello me voy a ayudar de la mesa de trabajo, así que voy a espolvorear un poquito de harina, me impregno bien las manos también y voy a pasar a trabajarla en la mesa de trabajo. Vamos a ello. Y ahora la vamos a tener que ir trabajando durante unos 5 o 7 minutos, incluso 10, hasta que tengamos una masa elástica. Mirad, esto ya lo tenemos, hemos conseguido una buena masa que no se pega en las manos y como veis es muy fácil de manejar. Así que ahora ya vamos a coger el mismo bol donde la elaboremos, vamos a hacer una bola y la vamos a dejar reposar tapada con un paño durante unos 35-40 minutos. Pasado ese tiempo, retiramos el paño y ahora vamos a pasar la masa a nuestra mesa de trabajo. Cogemos y la pasamos a la mesa. Cortamos más o menos una tercera parte, así, y reservamos el resto. Vamos a coger y la vamos a ir estirando de nuevo, presionamos con las manos y ahora con la ayuda del rodillo la vamos a hacer bien fina. Una vez ya tenemos la masa bien estirada, voy a coger con un cuchillo de puntilla y la voy a ir cortando por la mitad. Como veis ahora vamos cortando cuadradillos, para ya seguidamente ir montando nuestros pestiños. Mirad, en el trocito final, si os sobra la puntita, la reservamos para la siguiente vez que trabajemos el otro trozo de masa. Reservamos y ahora sí que vamos a ir montándolos. Cogemos un cuadradillo, como veis es una masa muy manejable, y unimos ambos extremos. Estiramos un poquito y ya tenemos el primero listo. Una vez ya los tenemos todos elaborados, cogemos una sartén, como veis con abundante aceite de oliva suave y vamos a esperar a que coja temperatura, pero en todo momento la vamos a tener a fuego medio alto. De 10 números de la encimera voy a ir friendo los pestiños al 7. Una vez tenemos ya la temperatura ideal, los ponemos con la unión hacia abajo y vamos friéndolos poquito a poco. Más o menos cogemos entre 4 y 5 para que no nos baje la temperatura del aceite. Vamos esperando que se doren por una cara y les daremos la vuelta por la otra. Y una vez los tenemos bien dorados por ambas caras, cogemos ya y los vamos dejando en un plato con papel absorbente para que suelten el exceso de aceite si es que lo han tomado, y seguiremos haciendo el resto. Y ya por último, como veis, lo que estamos es rebozándolos por esa mezcla de azúcar y canela y ya vamos a tener nuestros pestiños listos. Mirad qué pintaza tienen ya. Pues bien, aquí tenemos ya el resultado de nuestra receta de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo porque ya veis que el resultado vale la pena. Rosquillas de naranja que son súper fáciles de elaborar, así que espero que os gusten muchísimo y si es así, no dudéis en suscribiros al canal que empezamos. Y para elaborarlas necesitaremos harina de trigo, zumo de naranja, huevos, ralladura de naranja, aceite de girasol o aceite de oliva suave, levadura química o polvos de hornear, azúcar y una mezcla de azúcar y canela para la decoración final. Recordad que todos los ingredientes y cantidades los encontráis detallados al final del vídeo y abajo en la casilla de información. Empezamos añadiendo la levadura química o polvos de hornear a la harina para después a la hora de tamizar ya las tenemos bien unificadas. Así que le damos unos toquecitos con la cuchara y ya dejamos reservada. Vamos a pasar los huevos a un bol. Aquí ya los tenemos. Le añadimos ahora la ralladura de una naranja. Le he añadido solo la de una porque son bastante hermosas, las naranjas. Y le añadimos ahora el zumo. El zumo es de 2 naranjas, pero os dejaré la cantidad exacta en mililitros que me ha salido. Lo añadimos todo para adentro, lo unificamos un poquito y ahora seguimos añadiendo ingredientes.
Esto ya lo tenemos. Le añadimos ahora el aceite y lo volvemos a unificar todo. Ahora hacemos lo mismo con el azúcar. Integramos bien el azúcar hasta que al mover la varilla no la encontremos. Ya la tenemos, así que ahora lo que nos queda es tamizar la mezcla de harina y levadura. ¿La podéis añadir sin tamizar? Sí, pero yo suelo tamizarla ya por, no sé, es como ya una manía que tengo, que tamizo siempre toda la harina. Así evito cualquier grumillo. Una vez ya la tenemos toda tamizada, empezamos con la varilla, pero cuando ya no podamos más, seguiremos con una cuchara o con nuestras propias manos, hasta que nos quede una mezcla que no se nos pegue a la hora de trabajarla. Pues ya tenemos la masa lista. Mirad, el hecho de que no se pegue es que a la hora de trabajarla os va a dejar trabajar, pero evidentemente es una masa bastante húmeda y debe quedar así. Mi abuela os fuera dicho, es que la masa es la harina que admita, pero la que admita es la que yo os dejo anotada al final del vídeo. ¿Que veis que os falta y os queda muy pegajosa? Siempre le podéis añadir un poquito más porque esos factores, por ejemplo, la humedad y todo, la harina, el tipo de harina que estemos utilizando, hacen que varíe nuestra masa. Pero os aseguro que con estas cantidades suelen quedar riquísimas. Ahora lo que nos queda es dejar reposar esta masa 40 minutos y lo vamos a hacer tapándola con un paño de cocina. Así que la dejamos reposar y seguimos. Pasado ese tiempo, retiramos ya el paño y nuestra masa ha reposado y está lista para empezar a hacer nuestras rosquillas. Para ello nos lavamos las manos muy bien y cogemos y nos untamos con un poquito de aceite. Nos las untamos bien y empezamos a hacer las bolitas. Cogemos, mirad, más o menos una cantidad así, va a ser perfecta. Le damos forma de bolita, que como veis salen perfectamente y muy fáciles. Y ahora le vamos a hacer la forma del centro. Y ya vamos a tener nuestra primera rosquilla lista. ¿Veis? Acabamos de perfeccionar y nos vamos ya para el aceite. Mirad, yo tengo aquí una sartén con abundante aceite de girasol, al fuego lo he puesto a fuego medio alto, de 10 números de la encimera lo tengo en todo momento al 6-7 y voy a esperar a que el aceite esté muy caliente. No lo ponemos al máximo porque si no nuestra rosquilla se nos quedaría dorada por fuera pero cruda por dentro, así que esperamos a que tenga la temperatura perfecta. Pues parece que ya la tenemos al punto el aceite, así que vamos a empezar a hacer las primeras rosquillas. Yo las suelo freír de 2 en 2 o de 3 en 3, máximo 4, porque si dejamos que baje la temperatura mucho del aceite, después no nos van a quedar todas hechas de la misma manera. Esa ya va para adentro y seguimos haciendo. Y una vez las tenemos hechas por una cara, les damos la vuelta y las vamos haciendo por la otra. Y una vez ya las vamos teniendo listas, las vamos sacando a un plato aparte con papel absorbente y seguimos haciendo el resto. Y lo que nos queda es, mientras aún están templadas o calentitas, las vamos pasando ya por esa mezcla de azúcar y canela que teníamos preparada y ya las vamos dejando en un plato aparte. Estarán deliciosas, os lo aseguro. Pues aquí tenemos ya el resultado de nuestras rosquillas de hoy. Nos han salido unas 40. Imaginaros lo que cunde esta masa. Así que espero que os animéis a hacerlas. Mirad, vamos a abrir una para que veáis. Mirad, mirad qué interior tienen nuestras rosquillas. Quedan súper ricas, jugosas y muy esponjosas. Leche frita. Espero que os guste muchísimo. Ya sabéis que esto es un dulce tradicional de Semana Santa que lleva toda la vida en mi familia haciéndose. Así que, como no, quería compartirlo con vosotros. Espero que os guste muchísimo y ya sabéis, si es así, no dudéis en suscribiros al canal que empezamos. Para elaborar esta receta de hoy necesitaremos leche entera, un aceite de oliva suave, una ramita de canela, piel de naranja, piel de limón, harina de maíz, esencia de vainilla y azúcar. Y para el rebozado utilizaremos harina de todo uso y huevos. Y como no, una mezcla de azúcar y canela molida para el rebozado final. Y ya sabéis que al final del vídeo y abajo en la casilla de información os lo dejo como siempre todo detallado. En primer lugar, deciros que he reservado un poquito de leche, como veis unos 100 mililitros de leche, para diluir ahora la maicena en frío. Mientras cogemos un cazo, le añadimos el resto de la leche. Yo la voy a utilizar entera, para que salga mucho más cremosa, nos va a quedar muy rica, pero os va a salir exactamente igual con cualquier otro tipo de leche. Le añadimos también la barrita de canela y le vamos a añadir unas pieles de limón y de naranja. Como veis no tienen la parte blanca, para que no nos amargue. Le añadimos también el azúcar,
Lo diluimos un poquito con una varilla y esperamos, como dije anteriormente, a que arranque a hervir. Seguidamente, en la leche esta que hemos reservado inicialmente, le vamos a añadir ahora la maicena. Vamos añadiendo con cuidado y la vamos a diluir. Lo hacemos en la leche fría porque si no, no nos quedaría bien diluida y no queremos que nos haga grumos. Así que la diluimos y la reservamos. Una vez veamos que arranca a hervir, vamos a bajar el fuego a fuego bien bajito. Para que me entendáis, de 10 números de la encimera lo voy a dejar al 4 porque nos interesa que la leche vaya hirviendo a fuego muy bajito y la vamos a tener así entre 10 y 12 minutos. Pasado ese tiempo, apagamos el fuego y le vamos a pasar el contenido a una olla que, como veis, yo me he preparado con un escurridor para que se quede ahí la piel de naranja, la piel de limón y la varita de canela. Esto ya lo tenemos listo, así que retiramos y ahora le vamos a añadir la esencia de vainilla y le vamos a añadir también la mezcla que teníamos con la leche y la harina de maíz. Toda para adentro y ahora la vamos a devolver de nuevo esa olla al fuego. Y ahora la hemos puesto de nuevo a fuego medio y vamos a esperar a que espese sola sin parar de mover. Esto ya lo tenemos, ha espesado perfectamente, así que vamos a apagar el fuego y lo pasamos al molde. Pues venga, vamos a ello. Yo, como veis, he elegido una bandeja alargada porque luego será mucho más fácil de desmoldar y de cortar bien las porciones. Añadimos todo el contenido para adentro. Así. Mirad qué pintaza tiene ya, ¿eh? Lo movemos un poco para que se reparta bien y nos quede todo de la misma medida. Lo vamos a tapar, como se suele decir, a piel, porque nos interesa que no nos haga crosta. ¿Veis que se adhiere de seguida? Pues no. Necesitamos que nos toque la primera capa, así. Y una vez ya tenemos este paso listo, lo vamos a dejar a temperar más o menos una hora aquí a temperatura ambiente en el mármol para que pierda el primer calor. Después lo vamos a llevar al frigorífico. Si lo podéis tener de un día para el otro, mejor. Si no, contad que más o menos tiene que estar entre 6 y 8 horas mínimo para que nos quede una buena consistencia. Pasado ese tiempo, retiramos ya el papel film y con la ayuda de un cuchillo vamos a ir haciendo las particiones. Yo lo voy a cortar por la mitad a la larga y ahora a su vez le voy a ir haciendo los cortes. Lo voy a cortar en porciones más o menos como cuadraditas. Y una vez tenemos ya las porciones bien sueltecitas, con mucho cuidado y con nuestras manos bien limpias, las pasamos primero por harina por todos los costados, luego las vamos a pasar por el huevo batido con mucho cuidado de nuevo y ahora con nuestras propias manos cogemos, retiramos el sobrante y las vamos a ir friendo en una sartén con el abundante aceite de oliva y volvemos a repetir la operación, primero por harina, por huevo y al aceite. Y una vez ya las tenemos todas fritas, lo que nos queda es pasarlo por aquella mezcla que teníamos desde el inicio reservada de azúcar y canela. Le vamos a dar ya ese toque maestro que le da el azúcar con la canela. Esto ya está para comer y no parar. Vamos haciéndolos todos y los vamos dejando ya en ese plato donde después los vayamos a servir. Pues aquí tenemos ya el resultado de nuestra receta de hoy. Espero que os haya encantado y os animéis a hacerla porque os aseguro que es una delicia. Y como no, os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho porque no tiene ningún coste. Venga amigos, nos vemos en la próxima receta. ¡Hasta pronto!